Algunos deportes nos gustan más que otros, pero lo cierto es que el practicarlos desde una temprana edad, pues no solamente ayudan físicamente al cuerpo, sino que generan disciplina, respeto por sí mismo y por el otro, genera ese aprendizaje de perder y ganar. Y pues todos los deportes, como en la vida, en determinados momentos exigen cierta lucha o cierta competencia. Pero, querido amigo, ¿ha pensado usted en ganarle a Dios? Mi hermano, ¿ha pensado usted de pronto en oponerse a la deidad? Bueno, pues aquí está el consejo de un fariseo en medio de un tremendo problema en medio del corazón del concilio. Y abra su Biblia, por favor, allí en Hechos capítulo 5 y versículo 33. El versículo 33 lo observamos en nuestra anterior reflexión, pero vamos a tomarlo desde allí para hablar un poquito del contexto de qué es lo que estaba pasando. Y la reflexión en esta mañana será la pregunta: ¿ganarle a Dios? ¿Ha pensado usted en ganarle a Dios? ¿Ha pensado usted en oponerse a la deidad? Mire usted por favor el versículo 33, Hechos capítulo 5 y versículo 33, dice la escritura: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quiénes? Aquí está el contexto, el Consejo Supremo de los judíos, el concilio lleno de celos, de dudas, de temor. Enfurecidos, se estaban sintiendo por dentro partidos. Y entonces ellos querían matarlos, querían llegar hasta el homicidio. Y estaba allí reunido el concilio y de repente se levanta uno, al parecer, mucho más cuerdo que los otros. Y en el versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Aquí estaba Gamaliel, uno venerado por todo el pueblo, esto es valioso, esto es que el hombre era amado por el pueblo, era valorado por el pueblo, era doctor de la ley. Inclusive a los pies de este hombre, Gamaliel, aprendió Pablo su doctrina farisea, aprendió Pablo, él fue instruido, este Saulo, posteriormente el apóstol Pablo, fue instruido a los pies de Gamaliel. Y este hombre era honorable, sí, era respetable, este Gamaliel era respetable por todo el pueblo y por los historiadores se cree que fue uno de los más grandes maestros de la ley en su tiempo, en su momento. Él dijo lo siguiente, versículo 35, y luego dijo: saca a los apóstoles del lugar donde estaban, y luego dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. En otras palabras le dicen: hagan una pausa, reflexione por un momento, haga una pausa, espere un momento, concilio, Sanedrín o Consejo Supremo Judío aquí reunido, espere un momentico, miren por un momento lo que van a hacer, mirad por vosotros lo que vais a hacer. Y de paso les está diciendo que ellos, como fariseos, los fariseos no tenían un gran poder allí en medio del templo, en medio del Sanedrín. Ellos eran un grupo un poco más reducidos y era un poco más amplio en la alta alcurnia, los saduceos, la secta de los saduceos. Así es de que ellos le está diciendo, ellos previenen el, a ellos les previene en este momento Gamaliel de que no iban a apoyar este matar, este homicidio. Y entonces dice: hagan una pausa por un momento y reflexionen. Y les va a dar dos ejemplos. Va a llegar a la conclusión con estos dos ejemplos
de que esto fue terminado. Mire, les habla de Teudas primero, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bueno, este era un revolucionario, un movimiento que fue aplastado, lo siguieron más o menos 400, Teudas es ejecutado según la historia y esto fue disuelto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí está Judas el Galileo, es otro Judas de los cuales nos habla la Biblia, aproximadamente nos habla de 10 o 9 Judas la escritura. Y bueno, aquí está Judas el Galileo. En los tiempos del censo, el gobierno del tiempo quiso determinar el monto del tributo. Así es que este hombre inicia una revuelta religioso nacionalista y dice, solo Dios es nuestro rey. Así es de que de esta forma se inician los celotes, usted lo habrá observado también en la escritura, se nace esta revuelta nacionalista, pasa mucho en nuestros días también, y bueno, esto fue terminado también, dice que pereció también, ¿por qué? Porque el gobierno romano detiene ese movimiento. Bueno, el historiador Josefo también nos habla de otro Teudas, y es otro Teudas que era un mago que en el año más o menos 45 dijo que iba a separar las aguas del río Jordán. Así que este gobernador romano del tiempo también manda una caballería a este lugar y aplasta ese movimiento. Sin lugar a duda, miles de cosas se han levantado en alrededor de los años, y como lo diríamos nosotros hoy día, miles de locos se han levantado y muchos otros locos le han seguido. Pero lo que dice Gamaliel aquí es, miren los ejemplos, esto perece, esto termina, esto tiene su final, esto ha tenido su final. Le pone dos ejemplos y podría nombrarles muchos más, pero dar el primer gran consejo aquí y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, es decir, apártense ya de los apóstoles, déjenlos, no los maten, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Si esto es obra de los hombres, si el cristianismo es obra de los hombres, se desvanecerá. Entonces el consejo de Gamaliel al concilio judío que quería matarles a los creyentes era déjenlos, déjenlos. Si es obra de los hombres, se desvanecerá, como los dos ejemplos que ya vimos. Pero si es de Dios, versículo 39, y aquí está el centro, si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No te opongas a la deidad. Es el segundo gran fundamento. El primero fue, aparten, déjenlos, tranquilos, confíen en la providencia divina. Querido hermano, ¿está confiando usted realmente en la providencia divina? ¿Está confiando usted en la soberanía de Dios? Este fue el primer consejo que dio Gamaliel. Y el segundo que va a dar es, no se oponga a la deidad. No se halle usted luchando contra Dios. No se encuentre usted luchando contra Dios. Pelear contra Dios. Quizá en medio, querido amigo, de su formación intelectual, usted ha estado peleando contra Dios. Ganarle es imposible. Quizá usted ha comprado la idea que le vendió alguna religión tradicional, o como dicen, religiones milenarias de años de Oriente. No tiene sentido luchar contra Dios con esas ideologías. No tiene sentido luchar contra Dios con lo que te vendió un profesor en la universidad con respecto a la creación o a la existencia o no de Dios, o a los millones de años que nos muestran cuando realmente esto no es real. No tiene sentido pelear contra Dios.
en medio de las ideas que te ha vendido quizá una secta, quizá otros que dicen seguir a Cristo, pero realmente no le ven como Dios, como deidad. No tiene sentido. No tiene sentido luchar como hombre contra Dios. Pero también como creyente, querido hermano. No tiene sentido luchar contra Dios porque continuamente usted como creyente o como creyentes nos preguntamos, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué esta prueba? No tiene sentido luchar contra Dios, decirle al Señor, yo no voy a ir. El Señor me manda a tal lugar y yo digo, no, no quiero, como lo hizo Jonás. No tiene sentido luchar contra Dios cuando Él nos pide algo y yo sencillamente no se lo quiero entregar. No tiene sentido luchar contra Dios. Mi corazón por naturaleza resiste a Dios, quiere luchar contra Dios. Pero aquí está el tercer consejo. Ríndete a Dios y entrégate a Él sin importar las consecuencias, sin importar el resultado. Porque mira el versículo 40. Y convinieron con él. Ellos, allí el concilio está de acuerdo con Gamaliel, estas personas fariseas, saduceas y los gobernantes del tiempo religioso allí, conciliaron con él, convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, ahora les azotan, ahora les intiman, les mandan que no hablen en el nombre de Jesús y les ponen en libertad. Pero mira el resultado, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Número 3. Ríndete a Dios y entrégate a Él sin importar el resultado. Cambie de bando. No está mal cambiar de bando, querido amigo. Si usted antes iba en contra de Dios, ahora camine al lado de Dios. Cambie de bando sin importar las consecuencias. Mire las consecuencias para ellos. Los azotaron, les intimaron, pero ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto de afrenta es maltrato. Les hicieron infames, les despreciaron, les deshonraron. Pero ellos no tuvieron en cuenta eso. Ellos no tuvieron en cuenta las circunstancias. Ellos ahora caminan del lado del Señor, entregados a Él. Y mira el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Número 4. No cese, no pare. No pare de predicar allí en el templo, en los lugares públicos, en las casas, en los lugares privados. Vamos adelante, enseñando y predicando del Señor Jesucristo. Porque como lo había dicho Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Luchar contra Dios? ¿Será que acaso le puedes ganar? De seguro que no. Querido hermano y amigo, muy buen día y bendiciones. Nos vemos en una próxima reflexión.